fuera todo lo que se revela al conocimiento de Cristo. Amén. Puede sentarse. Hay poder en Cristo. A su nombre. Al nombre de Cristo. Qué bueno es nuestro Padre. Qué bueno es nuestro Señor. Aquí encontramos a nuestro querido hermano Pablo, el apóstol del Señor, el cual dijo que él era el menos digno de todos los apóstoles, porque él persiguió a la iglesia, pero no porque él se lo merecía, sino por gracia de Dios. El Señor Jesucristo se le apareció camino a Damasco y allí tuvo un encuentro con él. Alabado el nombre del Señor. Y él relata cómo fue su conversión. Aleluya. Y luego el más indigno se convirtió en el más trabajador de todos los apóstoles, aunque no vio al Señor físicamente como lo vieron los demás. Él lo vio sobrenaturalmente. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Porque según él conoció a un hombre que 3 veces había ido al cielo de Dios y había escuchado palabras inefables que no se le son permitidos al hombre escuchar. Alabado el nombre del Señor. Y este varón, por la causa del evangelio de Jesucristo, cayó preso físicamente. Bendito el nombre del Señor. Y en sus prisiones padeció por la causa de Jesucristo sin tener ningún delito, solamente el ser promotor del evangelio, el ser un obrero incansable, un ganador de alma, un maestro, un edificador del cuerpo de Cristo, un hombre que tenía una pasión desmedida por servirle al Señor. Él mismo relata que todas las cosas que él tenía por ganancia la puso como basura para ganar a Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Y este hombre, alabado el nombre del Señor, como todo aquel que se decide servirle al Señor en gran manera, pues el infierno se volcó contra él. Bendito el nombre del Señor para siempre. Y como no lo podían detener, entonces lo metieron preso. Bendito el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Pero en vez de esto ser un mal para el evangelio, se convirtió en un bien. ¿Por qué se convirtió en un bien? Aleluya. Porque a Pablo no lo iba a detener la prisión, no lo iba a detener la persecución, no lo iba a detener la crítica. Aleluya. Y el Señor permite que Satanás lo eche en una cárcel, porque el que tenía ánimo era Pablo. Pero cuando los demás vieron que Pablo ni preso se le tenía, entonces ellos cobraron ánimo, alabado el nombre del Señor, y empezaron a predicar el evangelio sin miedo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Esa es la parte más importante de todo lo que hemos leído, que las prisiones de él y la persecución de él, con toda la valentía que mantuvo y no se detuvo predicando el evangelio, no cayó en depresión en la cárcel, no empezó a quejarse y a decir por qué Dios permite esto, si yo he sido un apóstol muy trabajador, si yo lo he perdido todo por causa de él, si todo lo he tenido por basura. Aleluya. Ni esposa tengo porque me he dedicado tanto a Jesucristo, que ni he dedicado ese tiempo que todo hombre dedica para tener una compañera, ni familia, ni hijo. Todo lo que es bueno para un hombre yo lo he puesto por nada. A su nombre sea la gloria, para poder ganar más a Cristo y servirle más al Señor. Pero entonces mira que me viene a pasar, que en vez de tener una bendición grande, una honra grande, me meten preso. Alabado el nombre del Señor. ¿No le ha pasado alguna vez a usted por la cabeza que el diablo le mandaba dardo a Pablo cuando estaba preso? ¿Por qué? Porque a Pedro, cuando cayó preso, Dios mandó un ángel, y el ángel le abrió las puertas de la cárcel y desmayó a todos los guardias que estaban ahí. Y a Pedro
siguió predicando y no lo volvieron a prender, no lo volvieron a meter preso. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué si él era un apóstol que había trabajado más que Pedro, Dios no le manda un ángel también a él para que lo saque de la cárcel? Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios con cada uno de nosotros son distintos. Dios no tiene el plan que tiene conmigo, con usted. Dios no tiene el plan que tiene con usted, con el que está a su lado. Dios no con todo tiene el mismo propósito ni el mismo proyecto, sino que a cada uno de nosotros Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, una área, una manera, una forma, un estilo, aleluya, con el que el Señor nos va a usar para el plan y el propósito que tiene en ese lugar o donde Dios nos establece. A su nombre. Y Dios primero le permitió a Pablo predicar en muchos lugares y hacer muchos viajes misioneros y abrir muchas iglesias y apacentar, aleluya, muchos obreros que él ganó y formó para Cristo. Y cuando estaba en el apogeo de su ministerio, vienen y lo agarran preso, aleluya. Pero lo más lindo del caso fue que Dios se lo mandó a decir con un profeta. Bendito el nombre del Señor. Este profeta, cuando llegó a él, que estaban todos muy contentos los hermanos con el apóstol Pablo ahí, muy comiendo maná, aleluya, de lo que Dios le daba a Pablo. Llega este hombre y se amarra un cinto en las manos y en los pies, aleluya, y dice: así mismo van a amarrar y van a meter preso al que es dueño de este manto. Y el manto que él se había referido era el manto del apóstol Pablo. Y empezaron todos los hermanos a dar gritos, aleluya, y a llorar, porque ellos sabían que cuando él volviera a Jerusalén lo iban a meter preso, porque ese no era un profeta, aleluya, con un espíritu de adivinación. Ese no era un profeta, aleluya, con un espíritu de pitón. Ese no era un profeta cualquiera. Ese era un hombre que cuando hablaba se daba todo el mundo cuenta que era cierto, porque Dios era que hablaba por medio de él. Al nombre de Cristo. Tenía valor. El hombre no tenía miedo. Y Dios, para darle valor a los discípulos, lo pasa a él por un crisol tan peligroso, aleluya, para que en medio de todo ese dolor el hombre demostrara la valentía de Jesucristo en su vida, y así él fuera el ejemplo de inspiración de valor que necesitaban todos esos obreros. Porque a veces Dios está conforme con el trabajo del líder, pero no está conforme con el trabajo del cuerpo que está dirigiendo el líder. Porque a veces el líder es valiente y esforzado, pero a veces el pueblo como que se recuesta del líder, o como que siempre están como el niño, nada más esperando que le den la leche. Al nombre de Cristo. Y hay un momento, aleluya, que el Señor ayuda a que el pueblo ya no dependa directamente del líder, sino que cada uno se vuelva aguerrido y se haga uno igual que el líder. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces el Señor quería que el pueblo tomara valor, el pueblo tomara confianza. Y por eso cuando el apóstol Pablo se dio cuenta que los hermanos, poco tiempo después de él estar preso, al ver cómo Pablo no se intimidaba, ni se frustraba, ni se desanimaba, ni se deprimía, ni se arruinaba, ni se quejaba, ni decía: ¿por qué Dios me ha dejado así? ¿Por qué Dios no me rescata? ¿Por qué Dios no me salva? ¿Por qué Dios no me suelta de estas prisiones para que yo predique? La prisión no pudo detenerlo, siguió predicando en la prisión. Hasta el carcelero se ganó. Al nombre de Cristo. El carcelero, el que atendía la cárcel, el que le daba los palos, se lo ganó para Cristo, a él y a su familia. Al nombre de Cristo. ¿Sabe lo duro, lo bueno que es? Que en medio de una prueba tú te estés ganando a tú el que te queda al lado. Y tú el que se te acerque a ti, tú te lo ganes. Y todo el que se haga amigo tuyo, tú te lo ganes.
y el que se hace enemigo tuyo te lo gane. Y como quiera, aunque te esté el diablo atacando, aleluya, el fuego de Dios sigue creciendo y te sigue ganando la gente. Pues ¿qué pasa? Que la gente que te va ganando van viendo la valentía tuya, van viendo el esfuerzo tuyo. Y como ellos te admiran, como tú eres el ejemplo de ellos, ellos dicen: voy a imitar a mi líder. Mi líder no se queja, yo tampoco me voy a quejar. Mi líder nada lo detiene, yo tampoco me voy a detener. Mi líder tiene fe, yo también voy a tener fe. Mi líder no llora, yo tampoco voy a llorar. Mi líder no se rinde, yo tampoco me voy a rendir. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Eso fue lo que hicieron la gente de Pablo. Dijeron: Pablo está más mal que todos nosotros y tiene más ánimo que nosotros. Pablo está preso y no se calla. Pablo está preso y sigue escribiendo cartas. Sigue enseñándonos desde la prisión. Sigue dirigiéndonos desde la prisión. Está preso y está más lleno del Espíritu Santo que nosotros. Pues si él estando preso está tan lleno del Espíritu Santo y está teniendo tanta revelación de Dios, nosotros que tenemos suelto también podemos hacerlo, porque tenemos más comodidad que él, tenemos más libertad que él. A su nombre. Ellos dijeron: si a Pablo no le importó caer en prisión por causa de Cristo, vamos a ponernos así también. Se fue el miedo de nosotros ya. Ese miedo de que si nos agarran nos matan, si nos agarran que nos maten, pero vamos a predicar. Vamos a predicar. Y ahí se le fue a la iglesia lo único que el diablo tiene para detener al pueblo de Dios. ¿Cuál es la herramienta más eficiente que el diablo tiene para detener al pueblo de Dios? El miedo. Al nombre de Cristo. Yo me acuerdo que una vez en mis inicios predicábamos en la zona franca, un grupo de evangélicos en la hora del receso. Y Dios, había un grupo allí que nos estaba respaldando grandemente predicando su palabra. Había un mover poderoso del Señor allí. Y yo estaba muy entusiasmado. Y uno de los del grupo nuestro, Dios me da un sueño en donde yo soy escaso para soñar, pero cuando sueño es porque Dios está hablando. Y Dios en este sueño me muestra a este varón, un hombre pequeño, no alto de estatura, pero con un fuego y un mover de Dios y una pasión terrible. Ese hombre cuando cantaba, cuando predicaba, se ponía rojo, rojo de la unción. Aleluya. Sea cantando, sea predicando, eso era un mover del Espíritu Santo terrible que tenía ese hombre. Un fuego que cualquiera quería verlo ministrando, adorando, cantando, predicando. Todo lo que hacía lo hacía con gozo, con ánimo y con unción de parte del Señor. Al nombre de Cristo. Y yo tengo un sueño con él, donde yo lo veo en un estadio, en el Estadio Olímpico. Yo veo el Estadio Olímpico lleno de gente de todos los pueblos de este país. Y veo que dentro del estadio hay muchos enfermos. Hasta en camilla había enfermos, silla de ruedas y de toda forma, con muletas. Y aún habían camas dentro de los camerinos del estadio. Aleluya. Y yo vi a este hombre predicando con una unción tan terrible y un mover de milagros, sanidad y liberación estaba sobre él. Y ese bajó de la plataforma y siendo paralíticos que le pusiera la mano se paraban todos. Los ciegos veían, los sordos se les tapaban los oídos. Vi gente en camilla que nada más le tocaba y se paraban de ahí como un resorte. Se metió en los camerinos, aleluya, y todos los enfermos que estaban en cama se pararon todos cuando él cruzó por ahí ministrándole. Era un poder terrible como el que tenía Gille Ávila. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y con un mensaje, mire, que movía masas. Y cuando yo vi ese poder, yo desperté lleno del Espíritu Santo, llorando. Y el Señor me estaba mostrando, aleluya, lo que iba a hacer con este varón. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Yo muy contento y muy gozoso. Bendito el nombre del Señor. Voy donde él al otro día y le cuento la experiencia, la revelación que Dios me dio mientras dormía. Bendito el nombre del Señor. Y cuando yo se la cuento, él se sonríe
Y me dice, sí, mi hermano Eddie, yo sé que Dios tiene planes grandes conmigo. Y yo estoy muy contento. Y le digo, pues dele para allá, mi hermano, que yo voy a estar ahí cuando Dios lo esté usando a ese nivel. Y él me dice, aguántese que hay una cosa. Y yo, ¿y qué cosa es la que hay? Mire, mi hermano, yo estoy ayunando mucho, pero yo como que últimamente no quiero seguir así. Y yo le digo, ¿y por qué? Y él me dice, porque yo no quiero, aleluya, que Dios me use así. Eso para mí fue tan raro que yo como que creí que era en broma que él estaba. Y yo le dije, ¿cómo así? Y él me dice, mire, es que cuando Dios está usando a uno así, el diablo se le levanta. Y cuando el diablo se le levanta a uno, mire, son demasiado fuertes que uno coge. Yo prefiero mejor que Dios me esté usando como me está usando ahora, ahí al pasito, en este ritmo, alabado el nombre del Señor, que yo puedo sobrellevar, pero no quiero meterme muy hondo para que no me vengan unos demonios más grandes y un ataque más grande que después yo no aguante eso. Al nombre de Cristo. Yo le dije, wow, yo te creía que tú eras más valiente y más apasionado por Dios. Porque si Dios a mí me dice algo así, mira, yo me meto aunque pierda la cabeza. ¿Cómo tú te atreves a decir algo así? Me decepcionaste, él lo dijo. Y él me lo dijo en serio. Pues ¿sabe qué hizo el hombre? Empezó a menguar, empezó a menguar, empezó a menguar. Empezó a dejar de buscar a Dios como lo estaba buscando. Fue bajando el ritmo. Y empezó a hacer muchos cursos, mucho estudio. Estudiaba una cosa, después que terminaba ese curso estudiaba otra. Y después de ese estudiaba otra. Y yo no digo que esté malo estudiar, pero cuando Dios le habla a usted y le dice y le muestra un proyecto grande que tiene con usted, hermano, haga todo lo que usted pueda sin que le estorbe prepararse para que Dios haga lo que quiere hacer con usted. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Porque hay que ser como Pablo. Hay que ser como Pablo, valiente y dispuesto a todo lo que el Señor quiera con uno. A su nombre. A su nombre. Bueno, pues pasó el tiempo. Yo salí de esa empresa y pasaron los años. Y después cuando yo un día vengo de una campaña que estaba predicando por ahí, por Herrera, y voy caminando hacia la autopista Duarte para tomar un vehículo y venir para acá. Cuando vengo cruzando por esa calle que es la Isabel Aguiar, llegando a un puentecito blanco peatonal que hay ahí cerca de 9, ahí hay unos cabarets, unos moteles de mala muerte que hay ahí. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe a quién yo vi bajando de ahí arriba? Aleluya. Vi al varón de Dios. Pero ya no es varón de Dios, ahora es varón del diablo. Ahora es varón derrotado, ahora es varón inmundo después que estaba limpio. Ahí estaba con una prostituta, bendito el nombre del Señor, acostándose con una ramera en un motel de mala muerte, en un motel de cuero barato. Bendito el nombre del Señor. Y de ahí venía él bajando y afuera había un carro muy bonito. Sí, es verdad, el hombre progresó, tenía un carro muy bonito. Yo no progresé, yo seguía a pie, pero lleno del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Hay gente que cambian a Cristo por un carro nuevo. Hay gente que cambian a Cristo por unos dólares o por una visa. Aleluya. Y si supieran que con Cristo se puede alcanzar todo eso y mucho más, y no es necesario traicionarlo. Bendito el nombre del Señor, porque la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Pero hay que ser bien franco y bien sincero y bien dispuesto, a manera como lo eran. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Sadrach, Mesach y Abednego, que le dijeron al rey: sepa, oh rey, que el Dios al que nosotros servimos nos puede librar de tu mano y del horno de fuego, pero si no nos libra, como quiera no te vamos a servir, ni vamos a adorar tu estatua. A su nombre. O sea, uno tiene que decir bien claro: yo sé que el Dios que yo tengo
Me puede poner a mí a andar en jipeta, me puede poner a mí a viajar el mundo entero y darme dinero que yo no lo necesite de tanto que me dé. Pero si aún así no me lo da, como quiera le voy a servir. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Porque el que Dios bendiga a uno no significa que va a bendecir a otro igual. Yo conozco gente que no han hecho ni la 10ª parte de lo que yo he hecho y Dios le ha dado de todo. Muchos he conocido. A su nombre sea la gloria. Pero cuando lo veo a ellos, Dios le ha dado a ellos en un área que no me ha dado a mí. Y a mí me ha dado en áreas que no le ha dado a ellos. A su nombre, a su nombre. O sea, que Dios con cada uno de nosotros es generoso de una o de otra manera. Y el que contigo no haya sido generoso de una forma no significa que no lo ha sido. Tienes que empezar a ver qué es lo que Dios te ha dado. A su nombre sea la gloria. Tienes salud, Dios te ha bendecido. Tienes un hogar, Dios te ha bendecido. Estás vivo, sigue firme, Dios te ha bendecido. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Ay, pastor, yo lo que he tenido es mucha prueba. Dios te ha bendecido que está firme todavía. Si con toda esa prueba está de pie, eso es una bendición. Porque hay gente que con la mitad o menos de la mitad de la prueba tuya están chupándole la teta al diablo. Alabado el nombre del Señor. Están en los brazos de Satanás. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Esclavo de él, humillado por el diablo. ¿Y usted está firme en el evangelio? No, usted está bendecido. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Mire, cuando yo vi a ese hombre de esa manera, a mí se me rompió el corazón. Y después al rato yo me quedé pensando, wow, pero este hombre le dio miedo meterse mucho con Dios y no le dio miedo meterse mucho con el diablo. Tuvo miedo de profundizar en el espíritu, pero no tuvo miedo de profundizar en el pecado. Es que a veces nosotros tenemos el miedo equivocado. Alabado el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. El temor que tenemos que tener es no hacer lo que Dios quiere que hagamos. El temor que tenemos que tener, aleluya, es alejarnos de la presencia de Dios. El temor que tenemos que tener es apartarnos de Jesucristo. El temor que tenemos que tener es que se nos pasen los mejores años de nuestra vida y lleguemos a viejos cuando ya no tengamos fuerza para servirle al Señor y nos estemos lamentando sabiendo que tuvimos el tiempo más fuerte que la juventud y lo que lo hicimos fue desperdiciarlo en vanidades de este mundo que perece. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Hay dos formas de recordar la juventud después que se pasa. Número uno es recordar todos los gustos que a la carne le diste. Y número dos es recordar todas las miles de veces que Dios te usó. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que los gustos de la carne no tienen herencia eterna. Pero los frutos de servirle a Dios tienen un gran galardón en el reino de los cielos. A su nombre, a su nombre. La Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero que el ocuparse del espíritu es vida y paz. A su nombre. A su nombre. Hay un gran regocijo cuando usted llega ya a una edad mayor y usted sabe que la mayor parte de su juventud usted las gastó trabajándole a Dios. No desperdició el tiempo, la gastó trabajándole a Dios. Como quiera vamos para viejo, pero no es lo mismo llegar a viejo obedeciéndole a Dios que llegar a viejo siendo esclavo del diablo y de la carne. No es lo mismo. No es lo mismo, no se parece. Hay una honra, hay una obra larga que se hizo, hay fruto, hay una generación que sale de ti por el trabajo que hiciste.
Hay gente que empujaste, hay gente que sacaste, hay gente que motivaste, hay gente que inspiraste, hay gente que levantaste del suelo como instrumento de Dios, aleluya. Pero cuando vives una vida en la carne, vas a tener lo contrario. Van a haber vidas que destruiste, va a haber gente que demotivaste, va a haber gente que arruinaste, que murmuraste, que dañaste. No es lo mismo vivir una vida, aleluya, siendo instrumento para Dios, que siendo instrumento para la carne y los demonios. A su nombre. Y hay algunos que dicen, pues, trataré de no ser ni para Dios ni para el diablo. Lo malo de ese asunto es que los que no son de Dios están definidos para el diablo, trabaja inconsciente o inconscientemente, están definidos porque para el Señor Él nada más recibe a los que están definidos con Él. Aquí no hay punto medio en el reino de Dios, pero en el reino de la tiniebla hay punto medio. O sea que todos los tibios le pertenecen al diablo igual que los fríos. ¿Oyó? Hay tres temperaturas espirituales: fría, tibia y caliente. La fría es la de abajo, la tibia es la del medio y la caliente es la de arriba. Y como el reino de Dios está en los cielos y viene de los cielos, los calientes son los de Él. Pero los tibios y los fríos son de Satanás. Bendito el nombre del Señor. Así que no se ponga en media temperatura, póngase caliente al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Porque los víveres se cocen en el agua caliente, no se cocen en el agua fría ni en el agua tibia tampoco. Solamente hierven en el agua caliente. A su nombre, a su nombre. La carne se cose en fuego. Así que si usted no tiene fuego, esa carne suya va a estar cruda todo el tiempo. Pero en el fuego se cose, sea frita, sea asada o horneada, pero se cose como quiera. ¿Cuántos me están entendiendo? Al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Pero sin fuego no se cose. Aunque usted la ponga en la nevera 10 años, no se va a cocer. Así que la única forma de cocerse no es mucho tiempo aquí, sino tiempo en el fuego de la presencia de Dios. A su nombre. Y a mí me entristeció mucho eso. Entonces cuando yo leo la palabra de Dios aquí en el libro de Filipenses, como el apóstol Pablo dice que las prisiones de él han sido convenientes para el evangelio de Cristo. Porque a la verdad muchos predican por envidia al nombre de Cristo. Oiga esto, aquí dice la Biblia que muchos predican por envidia. Tú estás predicando, se ponen a predicar también. Pero no es que quieren predicar, es que te envidian a ti. Y el plan de ellos es superarte. Alabado el nombre del Señor. Parecen a la mujer de Tosi Crow, la insuperable. No quiere que nadie la supere. Y quiere superar a todo el mundo. Tú es que usted lo ve compitiendo, y todo el que usted lo ve que quiere superar a los demás tiene un demonio insuperable. Tiene un espíritu de altivez. O sea, predica por envidia. Todo lo que hace lo hace por envidia. Al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Hay gente que le molesta que otros se paren en el altar. Quiere ser ellos los que brillen. Porque hay un espíritu de estrella metido en la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Que lo vamos a sacar. Alabado el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Dios no nos llamó a ser estrella. Dios nos llamó a ser la luz del mundo. A ser luz en medio de las tinieblas. Y ser luz en medio de la tiniebla no significa el número uno ni el mejor. Ser luz en el medio de la tiniebla significa portar la luz de Cristo para iluminar a los que están perdidos, a los que están en tiniebla, a los que están en el reino de Satanás. Que el Señor los reprenda. A su nombre, al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Entonces, cuando tenemos ese espíritu de superestrella, estamos siendo engañados por el diablo. Porque el diablo era una superestrella. Bendito el nombre del Señor. De hecho, el nombre de él era superestrella, que significa lucero.
Él era el lucero de la mañana, la lumbrera más bella, el más lindo de los ángeles. Bendito el nombre del Señor para siempre. Alabado el nombre del Señor. Tan fuerte era la luz del lucero, aleluya, que caído Él se compara con el sol. Bendito el nombre del Señor. Por eso en Egipto, bendito el nombre del Señor, el Dios Sol era el Dios encarnado en Faraón. Bendito el nombre del Señor según ellos. Alabado el nombre del Señor para siempre. Por eso usted ve que en la iglesia tradicional, aleluya, tienen un asunto ahí, un parafleto que tiene forma de un sol. Por eso usted ve que los padres usan el casco rapado aquí con estos rapados aquí en un gorrito, porque esa rapadura que tienen ahí, eso es una honra al Dios Sol. Bendito el nombre del Señor. Algunos tienen, aleluya, el Papa tiene un gorro en forma de la boca de un pez, búsquelo, y esa boca de pez representa el Dios Dagón. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Y ahí hay un santo de lo que ellos adoran, que es el niño Jesús. Y ese niño Jesús, el falso Jesús, tiene los dedos de la mano izquierda así. Y cuando usted va y busca la estatua del diablo que se llama Baptomé, aleluya, el diablo tiene la misma señal que tiene el niño de Antorcha y el niño Jesús. O sea, que el diablo está metido en esa religión tradicional. Al nombre de Cristo. Eso no lo dice Juan Eddy, eso lo dicen los libros de satanismo. Eso lo dicen los satanistas que ellos están metidos ahí. Al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Usted ve la señal de la cruz que se hacen aquí de presinal. Eso es una cruz invertida. Usted sabe que la cruz tiene los 2 puntos arriba, ¿verdad? Pero cuando ellos hacen así para abajo, se hace la inversión aquí. O sea que la parte más larga está por acá arriba y la parte más corta está aquí abajo. Y cuando se hacen así, se están haciendo una cruz invertida. Y también se están haciendo una estrella de la cabra. Alabado el nombre del Señor. Al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. A su nombre. También la medicina, aleluya, está presidida por el diablo. ¿Por qué? Porque cuando usted ve el logo de la medicina con 2 serpientes cruzadas de frente, bendito el nombre del Señor, ese mismo logo es el que tiene Baptomé en el vientre. Busque la estatua de Baptomé y mírela y mire el logo de la medicina. Bendito el nombre del Señor, que es la mismita, no es una coincidencia. Bendito el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que una mujer que tenía flujo de sangre, aleluya, anduvo 12 años en manos de médico y perdió todo lo que tenía buscando sanidad, y antes más bien se puso peor. Porque es que no hay gente que no quiere despertar. Señores, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo y que el mundo entero, él engaña al mundo entero, dice la Biblia. Y si engaña el mundo entero, significa que engaña a la industria farmacéutica, que engaña a los gobiernos de la tierra, significa que engaña a la industria de la música. Todas las industrias de este mundo son engañadas y poseídas por el diablo. Al nombre de Cristo. Y la industria alimentaria también. Ahí nos venden a nosotros falsos alimentos. Ya no solamente nos van a vender falsos jugos que enferman a la gente. Hace años nos están vendiendo falsos sazones. Ahora ya también están vendiendo falsos huevos. Lo están haciendo de un plástico. Están haciendo la lechuga de plástico. Están haciendo sandía plástica. Alabado el nombre del Señor. Están haciendo carne plástica. Alabado el nombre del Señor. Ahora hay una máquina que le hacen a usted un bistec de res ahí hecho con unos rayos que ellos obtienen. Y le hacen un bistec que usted cree que es original. Y se lo venden en el supermercado. Y eso está por todas partes y se está regando. Aleluya. Un supermillonario llamado Bill Gates, alabado el nombre del Señor, está comprando millones de tareas y de acres en todos los Estados Unidos. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque tienen el plan de quitar del mundo todas las ganaderías para reducir la producción de carne, para que tengan que comerse la que ellos están haciendo. Si a usted le dicen que comer una cosa es malo,
y se lo dice la industria farmacéutica o la industria alimentaria, cómasela, que esa es la que es buena. Si a usted le recomiendan que algo es bueno, no se lo coma. Si anda una peste por ahí y están ayudando a todo el mundo con una inyección, no se la ponga. No se la ponga. A mí me decía todo el mundo neófito, ignorante, cuando yo me rebelé contra eso. Desde el principio lo prediqué, sin datos ni información, solamente con revelación. Y yo dije, no se pongan eso. Ahora están pidiendo disculpas a los profesionales porque inyectaron óxido de grafeno. Y vaya allá a la computadora suya que usted ama tanto, pregúntele y dígale, ¿es malo el óxido de grafeno? Y usted verá todo lo que le va a decir. Al nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él engaña al mundo entero. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. El apóstol Pablo se alegró porque esto iba a producir valentía entre todos. Y ellos empezaron a tener valor. Y empezaron a predicar con valentía. Ya no le importaba nada. Pero él vio que muchos predicaban por envidia. Él vio que otros predicaban por contienda. Él vio que otros predicaban por persecución. Pero él dijo, con tal hay otros que predican de verdad y de buena voluntad. Entonces por todo me gozaré, porque de alguna forma he predicado a Cristo. A su nombre. Es decir, que no es correcto caerle atrás a los que están predicando por contienda y tratar de refrenarlo y de combatirlo. No, esa fue la manera que ellos eligieron para predicar. Si ellos eligieron esa manera, ellos tendrán su consecuencia al final, pero de alguna forma ellos están anunciando a Cristo. Hubo un momento que los discípulos vieron a otros que andaban predicando a Jesucristo y no andaban con el Señor. Oiga bien, qué misterio este. Son cosas raras, porque ¿cómo es que ustedes se identifican del ministerio de Jesucristo y no andan con Jesucristo? No caminaban con los apóstoles, ni con los discípulos, ni con el Señor. Y lo encontraron predicando de Jesucristo. Y los apóstoles se lo estaban prohibiendo. Y van y se lo contaron al Señor. Vimos un grupo por ahí que se estaban identificando que eran de nosotros y estaban predicando de parte tuya. Y nosotros se lo prohibimos. Y el Señor se lo dijo, déjenlo, no se lo prohíban. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. A su nombre, a su nombre, a su nombre. O sea que hay gente que aunque no estén autorizados para predicar, en vez de caerle atrás a ellos hay que dejarlo. Y uno tiene que seguir predicando como es correcto hacer. Sin contienda, sin competencia, sin vanagloria. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Aunque uno vea que otro lo está haciendo así, uno no puede entrar en eso también. Porque cuando uno entra en eso, aleluya, y empieza a combatir contra ellos, uno también se sale de la buena voluntad de predicar y uno se vuelve como ellos. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos me entienden? A su nombre. A su nombre. El caso es que el apóstol Pablo dijo que todas esas cosas obraban para su liberación. Pero él no se refería a la liberación de la cárcel. Él se refería a la liberación de el deseo ministerial de expansión que él tenía. Lo único que a Pablo le preocupaba era que la prisión lo limitara. Alabado el nombre del Señor. Porque no podía ir a donde quiera que quería. Estaba preso, estaba limitado físicamente. Pero cuando él vio que de ahí adentro
Dios lo estaba usando terriblemente para dirigir el pueblo, y que el pueblo, en vez de agacharse o dividirse, lo que hicieron fue que crecieron y se multiplicaron y se llenaron de valentía. Él dijo que todo eso Dios lo había usado, que hasta la prisión Dios lo había usado para la liberación de su llamado. A su nombre. Y ahora yo digo que si él no hubiera estado preso, no tuviéramos la carta de Filipenses, no tuviéramos primera, segunda de Corintios, no tuviéramos todas las cartas de Timoteo, de Filemón, todas las cartas que él escribió a Tito, todas las cartas que leímos ahí de Pablo, no existirían. ¿Y por qué? Porque como él estaba libre, si había algo que decir a la iglesia de Filipo, ¿qué iba a él a hacer? Iba a ir para donde Filipo, y allá a los filipenses personalmente se lo iba a decir. Él no iba a escribir. Al nombre de Cristo. Había un problema con lo de Corintios, iba a llegar a Corintios, iba a corregir allá en Corintios, iba a dar el estudio, pero no iba a escribir. Al nombre de Cristo. Había que, aleluya, hablarle a Filemón para que lo recibieran. Él no iba a escribir una carta porque él mismo iba a ir allá, iba a pedirle el favor de que lo recibiera. Al nombre de Cristo. A su nombre. Había que darle un consejo a Timoteo para que dirigiera la obra como tenía que hacerlo. Ese lo iba a enseñar cara a cara a Timoteo. No le iba a escribir primera de Timoteo, segunda de Timoteo, no. Se lo iba a decir. No tuviera escrita la carta de Tito, que son cartas pastorales. Se lo iba a enseñar cara a cara. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Entonces, ¿para qué sirvió? Para que se escribieran estas cartas y se quedaran para imprimirlo en este libro. ¿Cuántos me están entendiendo? A veces Dios permite que tú pases por situaciones duras, y es porque la vida tuya será un libro abierto para edificar a millones y millares de gente. Al nombre de Cristo. Aleluya. A su nombre. Yo no creo en que una gente que no pase por un proceso me esté enseñando a mí eso. Usted no puede hablar de guerra espiritual si usted no es un guerrero. Usted puede saber más que cualquiera de guerra espiritual, no significa que usted es un guerrero. ¿Cómo así, pastor? Usted entra a internet ahí y baja 20 libros de guerra espiritual. Si usted lo lee todo, usted se para aquí y da un estudio de guerra espiritual. Usted nunca ha peleado con un demonio. Y cuando viene a ver, se vuelve un conferencista famoso. Viaje de avión en avión, internacional. El conferencista de guerra espiritual. El hombre no es ni raso en guerra espiritual. Pero como el hombre sabe, habla tanto, pero habla cosas que se embotelló. Pero Pablo no hablaba cosas que se había embotellado. Pablo hablaba cosas que había vivido en el llamado. Él dijo: yo tengo en mi carne la marca de Cristo. Estaba marcado. Él tenía los azotes en la espalda. A su nombre, a su nombre. No es lo mismo que tú empieces a decir cómo una bala penetra un cuerpo y cómo sobrevive una gente que le den un balazo leyéndolo en libro, a que a ti te den 10 balazos y que tú cuentes cómo sobreviviste. No es lo mismo decir técnica para sobrevivir en la guerra, que tú lo oíste de otro que estuvo ahí, a que tú estés en la guerra y venga vivo. Mi alma alaba la gloria. Mi alma adora la gloria. Usted no puede hablar de divorcio si usted no ha peleado con ese diablo. Usted no puede hablar de hogar si usted no ha peleado con un demonio que destruye hogar. Usted no puede hablar, alabado el nombre del Señor, de nada que usted no haya vencido, porque usted no tiene autoridad, porque no lo ha vencido. A su nombre, a su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre. Usted no puede decir que a Dios hay que serle fiel en medio de la prueba si usted no ha pasado ninguna prueba por Cristo.
Usted no puede decir que a Dios hay que serle fiel en la escasez si usted no ha vivido en escasez siéndole fiel a Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Todo lo que a usted le pasa es para el bien del ministerio. Así es que enfóquese en sus pruebas. Tome la actitud correcta y empiece a llenarse de valentía y a pelearla con ánimo, sabiendo que quedarán en las crónicas de la vida suya aquí en la tierra. Honre a Dios en medio de cada proceso. Saque lo mejor, la mejor versión de usted en el tiempo más duro. Y no se ponga a defraudar a Jesucristo dando más gritos que un chivo. ¿Se imagina usted a Pablo gritando? ¿Qué se hubiera escrito de él? Primera, de la lloradera de Pablo. Segunda, de la queja de Pablo. Al nombre de Cristo, a su nombre. Señor no va a escribir páginas de derrota de nadie. El Señor va a escribir páginas de gente que fueron valientes, de gente que fueron esforzados, de gente que echaron el pleito, de gente que nada lo detuvo. A su nombre. Yo me he dado cuenta que cuando uno pasa las pruebas y el Espíritu quiere que uno hable de algo de eso, se arma una revolución y cientos de gente quedan edificados. Y la gente después se te acerca y te dicen varón o varona si eres mujer. Gloria a Dios por tu testimonio y por tu experiencia, porque yo estoy pasando por una prueba como la que tú pasaste y tú no tienes idea la fuerza que Dios me dio cuando tú narraste tu experiencia. Ahí usted se empieza a dar de cuenta que fue bueno haber sido valiente. Ahí usted se da cuenta que cuando usted cruza por el valle de sombra de muerte y usted narra cómo usted sobrevivió y Dios lo ayudó, el que está cruzando por él cobra aliento y dice: pero yo creía que me iba a morir, pero ahora me doy cuenta que este valle es de sombra de muerte, pero a mí no me va a matar. ¿Por qué? Porque es un valle de sombra de muerte, pero el Dios de la vida va conmigo. A su nombre, a su nombre. Por aquí han muerto muchos, pero muchos que lo han cruzado sin Dios. Pero yo no voy a morir, porque yo voy con el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. ¿Sabe qué tienen que hacer los que no sufren prisiones por causa de Cristo? Hablar mentira cuando están en el altar. Hablar mentira y enseñar un falso o una falsa persona en Dios. Lo más lindo de los que hablan la verdad es que tienen millares de testigos por todas partes. Pero los que hablan mentira, usted no ve los testigos por ningún lado. La diferencia de los que son formados y ungidos por Jesucristo es que ellos cuentan y enseñan, por ejemplo, sanidad, liberación, sabiduría, inteligencia, pero casi no necesitan hablar de lo del pasado, porque en cualquier reunión que estén usted va a ver que eso está en ellos y se va a manifestar. Pero los mentirosos cuentan historias que cada vez que usted lo va a ver predicar o ministrar, usted no va a ver nada de lo que ellos dicen manifestándose en ese lugar. Solamente va a oír historias
En África yo estuve y pasó esto, pero usted no estuvo ahí. Estuve en Japón y Dios dijo esto y pasó aquello, pero usted no estuvo ahí. No hay un video. Fui al cementerio tal y Dios resucitó 4 muertos, pero usted no lo vio. Ni nadie dice que es cierto. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Tuve una experiencia con el Señor que fui al cielo y al infierno. ¿Y cómo usted sabe que no es un invento? Pero cuando alguien tiene la marca de Cristo y te hace así, te enseña y te dice, mira aquí, esos fueron 4 balazos que recibí en ese lado, y te enseña los hoyos y las cicatrices. Esto fue una puñalada que me dieron. Esos fueron 39 latigazos ahí atrás. Al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Oye, es lindo cuando se levantan otros y dicen, sí, yo lo vi, yo lo conozco, yo estaba ahí. Al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Un día estaba este siervo predicando en un retiro y yo estaba narrando algo que pasó el día primero del año pasado. Estaba predicando en un lugar que ese 1 de enero ahí hacen una actividad para darle la primicia a Dios. Y cuando estaba predicando, empecé a predicar, se metió un viento recio que la silla la levantó como que eran plumitas en el aire. Y parecía que la lona y los equipos se iba todo ahí a pique de tanta brisa y tan fuerte el viento que llegó. Y se nubló el cielo, se puso negrecito y empezó a llover. Y yo empezando a predicar, lleno del Espíritu Santo, hice así, miré al viento y lo señalé, paré el mensaje que apenas empezaba a decir la primera palabra. Y cuando le dije, te reprendo viento en el nombre de Jesús, retrocede diablo con todo y viento, lluvia detente, retrocede. Mire, y cuando yo reprendí esas 2 cosas, el viento se calmó ahí mismo y la lluvia retrocedió y salió el sol. Al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Ese día se convirtió todo el que estaba en esa calle. Amigos que estaban por allá lejos jugando dominó, soltaron el juego de dominó y vinieron todos para la campaña. Cuando viene esa señal. Y cuando hice el llamado en un mensaje poderoso que Dios me dio, aleluya, se convirtieron toda esa gente. Y estoy certificando eso. Y cuando estoy certificando, el pastor voció de atrás, que estaba atrás de mí, el que me invitó. Sí, es verdad, yo estaba ahí, yo lo vi. Y yo me sentí bien y yo dije, santo, qué lindo. Al nombre de Cristo. Ah, pero ahora que me acuerdo, había uno de aquí que lo vio, que andaba conmigo. El hermano Ezequiel. ¿Dónde está Ezequiel? ¿Tú te acuerdas, Ezequiel? Fue así mismo. Él es testigo, hermano. Él estaba ahí, así mismo sucedió. Las cosas que yo le digo no es para honra del siervo. No. Lo que le digo es la diferencia que tenemos cuando nosotros padecemos las prisiones y las persecuciones. Todo el que padece persecución por el testimonio de Jesucristo, también la gloria de Dios lo va a perseguir. Amén. Porque no hay desierto sin Canaán. A su nombre sea la gloria. No hay prisión sin gloria. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Y me maravillo del apóstol Pablo, cómo el Señor, después que lo usó suelto, lo usó en prisión. En otras palabras, si Dios está contigo y tú con Él, Dios te va a usar suelto y te va a usar preso. Dios te va a usar en la escasez y te va a usar en la abundancia. Dios te va a usar en la salud y Dios te va a usar también en la enfermedad. Dios te va a usar en la buena y te va a usar en la mala. Dios te va a usar ahora y te va a usar cuando tú seas viejo. Dios nunca te va a dejar. Porque si hay uno, hermano,
que cumple lo del pacto matrimonial se llama Jesucristo. Porque yo veo evangélicos hablando de divorcio, cuando ellos juraron en el altar que iban a estar en la buena y en la mala, en la salud y en la enfermedad, y recibieron un pacto que dice hasta que la muerte los separe. Y ahora usted lo oye diciendo: ya yo estoy harto, ya yo no aguanto más, ya yo me cansé de este hombre, ya yo no aguanto a esta mujer, este hombre está arrancado, esta mujer está enferma, esta mujer está gorda, este hombre está calvo. Al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Si él estuvo contigo cuando tenía melena, ahora está con ella aunque esté calvo. Si estuviste con ella cuando tenía cuerpecito de guitarra, ahora cómete esa albóndiga. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. El Señor no es como nosotros, que nosotros cuando la situación cambia queremos salir corriendo. Mi alma alaba la gloria. Yo me he dado de cuenta que cuando a mí se me aprieta la tuerca, el Señor no se manda. El Señor no me suelta. Aleluya. Cuando yo tengo dinero, el Señor está conmigo. Cuando yo no tengo, Él está conmigo también. Si yo estoy sano, el Señor está conmigo. Si yo me enfermo, el Señor está conmigo. Si me sueltan, el Señor está conmigo. Si me buscan, el Señor está conmigo. Él está conmigo y contigo. Como quiera, Él nunca te suelta.